Hello everyone, this is the lesson for this week. The name is verbal tenses. My name is Faber Chaverra, and the lesson is for English technician students from level 1 to 3. Welcome to this lesson. Ok, muchachos, esta es la lección de esta semana. Se llama tiempos verbales. Les quiero contar que desde a partir de este momento iniciamos una nueva etapa del curso. El curso anterior vimos vocabulario del discurso académico, y donde vimos diferentes partes del discurso como sustantivos, adjetivos, preposiciones, preposiciones, vimos las partes del computador, vimos mucho vocabulario y terminamos pues con el uso de las preposiciones. Todo eso que vimos nosotros, muchachos, hace parte del discurso académico. Vamos a iniciar la nueva etapa también con el discurso también hace parte del discurso académico sobre los tiempos verbales, ¿sí? Los tiempos verbales que vamos a explicar hoy. Entonces espero que le presten atención, porque es lo más importante para empezar como a entender y a comprender cómo funciona el idioma inglés. Entonces, bienvenidos otra vez. Ok, verbal tenses, espero pues que tomen nota de lo más relevante de la lección. Entonces, empezamos. Verbal tenses significa tiempos verbales. Vamos a empezar con una breve explicación de la importancia del uso de estos tiempos verbales en nuestro idioma, o en una segunda lengua, porque una de la importancia de estos tiempos es saber comunicarnos y saber las reglas gramaticales de un idioma. Entonces vamos a ver. Una de las importancias de este idioma es una buena comunicación, ya sea oral o escrita, ¿sí? ¿Para qué es importante los idiomas, aprender los tiempos verbales? Para tener una buena comunicación, ya sea oral o escrita, depende de varios factores. En este sentido, es fundamental respetar las reglas de la gramática y de la ortografía, manejar un amplio vocabulario y conocer el lenguaje en sus distintas dimensiones. En ocasiones se olvida un aspecto relevante: los tiempos verbales. Creemos que conocemos nuestro propio idioma, y damos por hecho el correcto uso de los verbos. Sin embargo, es relativamente fácil equivocarse y usarlos de manera indebida. ¿Cómo así? Sí, nosotros muchas veces utilizamos mal nuestro idioma, y es muy, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a hablar, ustedes no han escuchado que los niños dicen: ay, vamos a jugar fútbol ayer, ¿sí? Entonces no concuerda lo que la acción "vamos a jugar" va para el futuro, pero dijimos una expresión de tiempo del pasado, ¿sí? Entonces ese es el buen uso de los verbos de los tiempos verbales. Eso se aprende, eso es un proceso, no se aprende de la noche a la mañana. Por eso digo que esta lección es un reto, que la tomemos como un reto para nosotros mismos, le prestemos atención y demos lo mejor de nosotros para realizar bien la actividad de esta semana. Yo sé que ustedes son capaces y que vamos a poder sacar buenos resultados en esta semana. Entonces, miremos a continuación, les voy a explicar cómo funciona la estructura básica de una oración. Basic Structure
of a sentence. La estructura básica de una oración. ¿Qué es una estructura? Como el coco, como la guía para hacer algo, ¿sí? Entonces esto es lo que ustedes tienen que tener de base para hacer cualquier oración, ya sea en español o en inglés, ¿sí? Siempre que yo voy a escribir una oración en inglés, debe de cumplir con estos tres elementos, que son sujeto más verbo más un complemento. Si una oración le falta el verbo, no puede ser oración, ¿sí? Si una oración le puede faltar el complemento, sí puede ser oración. Si una oración le falta el sujeto, no hay oración, ¿sí? Entonces, ¿cuáles de estos tres son los ingredientes, como por decirlo así, más importantes para hacer una oración? El sujeto y un verbo, ¿sí? Y decíamos en las lecciones anteriores que un verbo es una acción que todos hacemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se reconoce un verbo en español? Porque termina en ar, er, ir. Correr, saltar, jugar, comer, reír, brincar, ¿sí? Entonces, al usted traducirlo al inglés, lo mismo, ¿sí? Simplemente que en inglés los verbos siempre llevan una T y una O antes, ¿sí? Por ejemplo, acá el verbo no la tiene porque ya está conjugado con un sujeto, ¿sí? Ya tiene un sujeto. Entonces el verbo no tiene la T y la O. Pero normalmente ustedes buscan cook, significa cocinar, y ustedes buscan en el diccionario cocinar o en el traductor Google cocinar y les aparece to cook, ¿sí? Ustedes buscan en el traductor comer y les aparece to eat. Si quieren hacen ese ejemplo, verá que les aparece el verbo con una T y una O antes, ¿sí? Pero cuando yo lo voy a conjugar en una oración, yo ya no utilizo esa T y esa O, ¿sí? Porque quedaría como en español. Yo no puedo decir yo cocinar, ¿cierto que no se puede conjugar así? Yo digo yo cocino, ¿sí? O ella cocina. Eso es la conjugación de los verbos. Entonces no se les olvide, la estructura básica de una oración son sujeto, verbo más complemento. Pregunta de examen: ¿cuál es la estructura de una oración? Ustedes van a decir sujeto, verbo más complemento. For example, they work in the office every day, ¿sí? They work in the office every day. ¿Cuál es el sujeto de esta frase acá? They, luego sigue un verbo, luego sigue un complemento. ¿Qué es lo que va a hacer el complemento? Todo lo que quede después del verbo es el complemento, no se les olvide. Faber, ¿y qué es un sujeto? De pronto ustedes se hacen esa pregunta. ¿Qué es un sujeto? El sujeto es la persona que realiza la acción, ¿sí? La acción, o sea, la persona que va a ser que está siendo protagonista del verbo. Por ejemplo, aquí en esta primera frase dice I cook dinner. Yo cocino la cena, la comida. Yo hago la comida. ¿Quién la hace? Yo, ¿sí? ¿Y qué hago yo? Cocino. ¿Y qué cocino? La cena. Entonces vea que todo tiene un orden. Entonces un sujeto es la persona que realiza la acción, el protagonista. ¿Quién está haciendo eso? ¿Sí? Y el verbo es la acción, que termina en español ar, er, ir, ¿sí? Entonces la estructura básica es sujeto, verbo y complemento, no se les olvide. Entonces en el segundo ejemplo dice they work in the office. They viene siendo el sujeto, work viene siendo el verbo, que significa trabajar, pero como está con ed al final, tiene una ed al final, está en pasado. Es todos los verbos que sean verbos regulares se les agrega ed al final para formar el pasado. Entonces miramos acá,
¿cuáles son los pronombres personales en inglés? ¿O qué puede ser un sujeto en inglés? Cualquier pronombre personal. ¿Y cuáles son los pronombres personales en inglés? Aquí los tenemos abajo. Personal pronouns. Personal pronouns son los pronombres personales en inglés. ¿Cuáles son en español? Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. ¿Sí? En español sería eso. Pero en inglés serían los del que están al lado izquierdo. I, entonces la pronunciación es I. Ustedes pueden repetir después de mí. I, he, she, it, with, you, they. El significado está ahí al frente. I significa yo, he significa él, she significa ella, it significa eso o esa, we significa nosotros o nosotras, you hace el papel de dos agentes. You significa usted, pero también significa ustedes de acuerdo al contexto. Por ejemplo, yo digo you are very intelligent. Yo les estoy diciendo a todos ustedes, ustedes son muy inteligentes. Pero si yo estoy hablando de tú a tú con alguno de ustedes, face to face, por decirlo así, rostro a rostro, yo también le puedo decir you are very intelligent. You are very intelligent. Usted es muy inteligente. Entonces, de acuerdo al contexto, significa usted o significa ustedes. Y por último, they significa ellos o ellas, ¿sí? They, ellos o ellas. Entonces, espero pues que les quede claro pues la estructura básica de la oración, que va acompañada, siempre tiene que ir un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? Entonces, espero pues que les haya quedado claro esta primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte que es el tema principal de esta lección. ¿Sí? ¿Qué son tiempos verbales? Entonces, ¿para qué sirven los tiempos verbales? Los tiempos verbales, sea en español o en inglés, sirven para especificar el momento exacto en cual se realiza una acción. Entonces, de acuerdo al tiempo verbal, yo sé si la acción ya se realizó, se está realizando o se va a realizar. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del buen uso de los tiempos verbales, porque mejora la comunicación entre otras personas. Entonces, vamos a mirar y vamos a observar esta tabla que se las voy a explicar de una forma breve, pero quiero que le presten atención, ya que es la base del tema. ¿Sí? No quiero pues como extenderme mucho en este video, porque sé que ustedes están ocupados y tienen muchas cosas que hacer, como también nosotros los profes, pero sí me gusta que en los videos quede como todo explícito. Entonces me disculpan si me extiendo un poquito. Los tiempos verbales están clasificados en 4 categorías. ¿Sí? Las categorías son los que están en verde. Los subtítulos que están en verde son las categorías. ¿Sí? Acá lo que está en rojo es el título verbal tense, que significa tiempo verbal. La segunda fila, la segunda columna, es el uso, qué uso se le da a ese tiempo verbal. Y en la tercera está un ejemplo de cada uno de esos tiempos verbales. Entonces, ¿yo qué hice? Con una oración la apliqué y le hice los cambios necesarios a cada tiempo verbal, para que ustedes lo puedan entender mejor. Y así similarmente va a ser la actividad, que ustedes cojan una oración, escriban una oración, o yo se las doy, y ustedes con esa oración la cambien a cada uno de esos tiempos verbales. Entonces, préstenme atención. Entonces, la primera categoría se llama simple tenses, que significa tiempos simples. ¿Sí? ¿Qué son los tiempos simples?
son los que se utiliza el verbo, donde se utiliza el verbo, el sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Entonces miremos acá. Simple present es el tiempo presente simple. Ese es el tiempo presente simple. El primero, simple present. ¿Cuál es el uso que se le da a ese tiempo? ¿O para qué yo lo utilizo? Quiero que quede claro que los tiempos verbales se utilizan de la misma forma en inglés y en español, ¿sí? Por ejemplo, en inglés yo quiero decir, yo juego fútbol todos los días. En español yo quiero decir, yo juego fútbol todos los días, y yo lo voy a decir en inglés. Quedaría en este tiempo, ¿sí? I play soccer every day, ¿sí? I play soccer every day. Quedaría tal cual como yo lo digo en español, así mismo lo digo en inglés. Entonces, para que tengan esa base. Pero siguiendo qué estructura, la que les expliqué anteriormente: sujeto, verbo y complemento. Lo podemos ver acá en este ejemplo. I viene siendo el sujeto, luego play viene siendo el verbo, y todo lo que quede después del verbo es el complemento. ¿Cuál es el complemento acá en esta frase? Soccer every day, ¿sí? Todo lo que quede después del verbo va a ser el complemento. Entonces, el segundo tiempo simple es simple past. Simple past significa pasado simple, ¿sí? Pasado simple. Y el uso que yo le doy a este, para que yo utilizo el pasado simple, para expresar acciones que ya finalizaron, o sea, ya usted las acabó de hacer. Y en el anterior lo utilizo para expresar acciones rutinarias, cosas de rutina. Vea que aquí el uso está routine actions, cosas de rutina. Por ejemplo, yo me levanto, juego fútbol, luego veo televisión. Todo eso es presente simple. Pero pasado simple, ya esas acciones ya finalizaron. Por ejemplo, acá está: I played soccer yesterday, ¿sí? I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Siempre que usted vaya a hacer una oración en presente simple, debe de colocar la expresión de tiempo, o sea, cuándo sucedió la acción. Por ejemplo, yo puse acá: I played soccer yesterday, ayer. ¿Cuándo jugué fútbol? Ayer. ¿Sí? Es necesario colocar la expresión de tiempo para que indique el momento específico que se realizó la acción. Luego sigue el tercero, simple future. Simple future o simple future significa, lo utilizo para spontaneous decisions, para expresar decisiones espontáneas. ¿Qué es algo espontáneo? No planeado, que me sale en el momento. Por ejemplo, yo digo I will play soccer, pero yo lo acabé de planear. Por ejemplo, se me ocurrió, qué rico, esta noche jugaré fútbol, pero todavía no tengo nada planeado. Para eso se utiliza ese tiempo verbal y se conforma con con el sujeto y el will. Toda oración que tenga will es porque está en futuro, ¿sí? En futuro. I will play soccer, ¿sí? Jugaré, se traduce en jugaré fútbol. Todo verbo conjugado con que tenga will antes del verbo me da la terminación en español re. Entonces yo voy a decir cocinaré, I will cook. Hablaré, I will speak, ¿sí? Eso es un tema, cada tiempo verbal es un tema gigante, pues, para que uno lo comprenda en la totalidad. Pero me conformo con que ustedes lo empiecen a identificar solamente con una oración, con el uso de una oración. Simple future with going to. El presente, el futuro simple con going to lo utilizo para expresar planes, acciones ya planeadas. El anterior era para acciones espontáneas, cosas que no tengo planeadas. Pero el futuro de going to lo utilizo para expresar planes que ya tengo planificados.
como por ejemplo yo digo I'm going to play soccer, es porque yo ya tengo todo planeado, ya le dije a los amigos míos que si queríamos jugar fútbol esta noche y me dijeron que sí, ya tengo la hora, entonces ya tengo un plan listo para realizarlo, mientras que el anterior no tengo todavía nada planeado, solamente me dieron ganas y ya. Esa es la diferencia de los dos. Luego sigue otra categoría que es continue tenses. Continue tenses significa tiempos continuos. Tiempos continuos. ¿Sí? La característica de estos tiempos continuos es que el verbo tiene una ing al final. Todo tiempo continuo tiene una ing en el verbo al final, ¿sí? Entonces, las palabras que tengan ing es porque es el verbo. En este caso, como les dije anteriormente, yo solamente escogí una oración y la cambié a todos los tiempos verbales para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Entonces, en los tiempos, el primer tiempo continuo es present continuous. Present continuous, el presente continuo lo utilizamos para expresar acciones que están sucediendo en el preciso instante en que yo estoy hablando. Por ejemplo, en este momento, ¿yo qué estoy haciendo? Enseñando, ¿sí? ¿Cómo se dice eso en inglés? I am teaching you. Les estoy enseñando. I am teaching you the verbal tenses in English. Les estoy enseñando los tiempos verbales en inglés, ¿sí? Porque si yo le digo I am teaching you, es porque yo lo estoy haciendo en este momento. Entonces esa es la característica del presente continuo, acciones que están sucediendo en este momento, ¿sí? En el preciso instante en que se habla. Por ejemplo, si yo digo I am playing soccer, alguien me llama y yo digo I am playing soccer, se sobreentiende que yo estoy en este momento jugando fútbol. En este momento I am playing soccer es porque yo estoy en este momento jugando fútbol, ¿sí? Esa es la característica. Vamos con el segundo tiempo continuo. El segundo tiempo continuo se llama past continuous. Past continuous significa pasado continuo, y el pasado continuo lo utilizo para expresar, acá está en el uso, para expresar for interrupt actions, para expresar acciones interrumpidas, no sé si se dirá así en español, ¿sí? Quiere decir que yo estoy haciendo algo y me interrumpieron para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces dice el ejemplo así: I was playing soccer when it started to rain. ¿Sí? I was playing soccer when it started to rain. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Estaba jugando fútbol, ¿sí? Esa es la acción que yo estaba haciendo, la acción que se interrumpió cuando inició a llover. Entonces la acción se interrumpe y luego sucede otra acción en pasado, ¿sí? Esa es una combinación del pasado continuo con el pasado simple. Eso es un tema, pues ya otro tema más extenso, que ojalá algún día tengamos la oportunidad de ver un curso completo. Future continuous. Future continuous, el futuro continuo, se utiliza para acciones, ¿sí? Estamos acá en el tercero de los tiempos continuos. Future continuous lo utilizamos para expresar acciones en progreso y en futuro, ¿sí? En progreso, en futuro, o sea que las acciones están progresando, están ahí como medio sucediendo, pero el resultado va a ser no inmediato, sino en un tiempo determinado. Dice el ejemplo: by this time this year I will be playing soccer. ¿Sí? Este contexto dice la oración: por este tiempo
en este tiempo de este año, más o menos por este tiempo, estaré jugando fútbol, ¿sí? ¿En qué contexto? Puede ser que yo me haya lesionado, por ejemplo, de los meniscos o el ligamento cruzado, que es una lesión muy grave y larga, y yo más o menos tengo ese plan, ¿sí? Bueno, si sigo la recuperación, las terapias, por este tiempo yo ya estaré jugando fútbol. En ese contexto se utiliza esa frase, future continuous, futuro continuo. Listo. ¿Y cuál es la estructura? Ahí está. By this time of this year, eso todavía no empieza la oración, es una expresión que se utiliza con este tiempo. By this time, this year es una expresión de tiempo. La oración empieza donde está el sujeto I. I will be playing soccer. Sujeto más will más verbo. Sujeto más verbo más sujeto más will más verbo en ing más complemento. Entonces yo quiero que ustedes analicen las estructuras de esas oraciones para que las vayan teniendo en cuenta para la actividad, ¿sí? Presente perfecto, los perfect tenses, los tiempos perfectos. Vamos para los tiempos perfectos, que son present perfect, past perfect and future perfect. Empecemos rápidamente. Yo sé que pronto ya estoy un poco extenso, pero esta lección es larguita. Entonces, present perfect lo utilizamos para acciones que no se han terminado, acciones que todavía no se han terminado. Ejemplo, miremos la estructura acá. Tenemos I, que es el sujeto, have es un auxiliar, pero también hace el papel del verbo, pero en este momento hace el papel de un verbo, de un auxiliar. I have played soccer for 2 hours. Acá en este played, el verbo va en pasado, ¿sí? Acá presente perfecto, la estructura es sujeto más auxiliar have más el verbo en participio pasado. Acá llevaría una ed, el played. Ustedes se lo pueden colocar ahí en la toma de notas para que no cometan un errorcito. El verbo quedaría así como está acá, played con ed al final. Ahí me disculpan ahí que me tragué esas dos letricas. Bueno, present perfect, pues I have played soccer for 2 hours. Vamos para la segunda, past perfect. Es muy ¿qué significa acá la oración en presente perfecto? Dice, yo he jugado fútbol por 2 horas. Yo he jugado fútbol por 2 horas. I have played soccer for 2 hours. Yo he jugado fútbol por 2 horas. Quiere decir que todavía estoy jugando. Cuando yo digo eso es porque todavía estoy jugando. Es un domingo en la tarde y usted dice, I have watched so much TV. I have watched so much TV for 2 hours. ¿Sí? He visto mucha televisión desde las 2 de la tarde, supongamos. ¿Sí? Pero cuando usted dice eso es porque usted todavía no ha terminado de realizar esa acción. Entonces ahí es donde se utiliza el presente perfecto para expresar una acción que todavía no ha terminado, que empezó en el pasado pero aún sigue sucediendo en el presente. Vamos a ver el past perfect, el pasado perfecto. El pasado perfecto lo utilizo para expresar 2 acciones en pasado que están sucediendo en pasado, una antes de la otra. 2 acciones que suceden en el pasado, pero primero pasa una y luego pasa otra, ¿sí? Vamos a mirar el ejemplo. Dice así: Before I studied, I had
played soccer. Before I studied, I had played soccer. Dice así, antes de que estudiara, había jugado fútbol. Hay dos acciones sucedieron en el pasado, pero pasa una después de la otra. Before significa antes, ¿sí? Es una preposición, antes. Before I studied, I had played soccer. Okay. Continue with future perfect. Futuro perfecto. El futuro perfecto, el futuro del inglés es con el auxiliar will, como usted lo ven acá en el ejemplo, will have. Entonces, futuro perfecto lo utilizamos para expresar una acción, terminada en un futuro, ¿sí? Un plan que usted ya lo haya en un futuro, ya lo haya terminado, como un proyecto. Entonces usted diría así: by this month, por este mes, by this month, I will have played soccer again. Puede ser, por este mes yo habré jugado. Will have significa habré. I will have played soccer, ¿sí? For this month. El perfect continuous, vamos para los tiempos, la última categoría, que se refiere a los tiempos perfectos continuos. Ya saben que todo lo que tenga continuos va el verbo acompañado de la ing al final, ¿sí? Entonces el primer tiempo continuo se llama present perfect continuous, ¿sí? Present perfect continuous. Todos los tiempos que tengan que ver con perfecto también llevan el have o el had, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, present perfect continuous quedaría, se utilizaría para acciones no interrumpidas y no terminadas. Listo, dice así: I have been playing soccer since 1 p.m. He estado jugando fútbol desde la 1 de la tarde. I have been playing soccer since 1 p.m. He estado jugando fútbol desde la 1 de la tarde. Quiere decir que son las 7 de la noche y todavía usted ha estado jugando fútbol. No se ha terminado todavía el partido o no ha terminado la actividad con sus amigos, ¿sí? Entonces ese es el contexto de esa frase. I have been playing. Yo he estado jugando fútbol. Saben que la ing de un verbo me da la terminación ando, endo de cada verbo. Por ejemplo, la ing en este caso es jugar, jugando. Si yo voy a decir cocinar, se dice cook. Puedo decir cocinando, digo cooking, y así sucesivamente. Hablando, speaking. Aprendiendo, learning. Observando, watching, ¿sí? Y así sucesivamente. Esa ing al final me da la terminación ando, endo de cada verbo. Sigamos con el otro tiempo continuo. Ya vamos a terminar. Past perfect continuous. El past perfect continuous lo utilizo para expresar acciones interrumpidas, que no interrumpidas, uninterrupted actions that happen before another, before another one, ¿sí? Entonces, para expresar una acción que no está ¿cómo se dice en español? Interrumpida. Bueno, suena como muy raro. En inglés sí se dice así: uninterrupted actions, que sucedió antes de otra. Vamos a ver el ejemplo. Dice, la palabra before significa antes. Before having lunch, I had been playing soccer. Antes de que almorzara, yo había estado jugando fútbol, ¿sí?
antes de que almorzara había estado jugando fútbol. Esas son las acciones. O sea, se interrumpió la acción, empezó la otra, que también terminó. Esa es el contexto. Una acción que se interrumpió, finalizó ahí, y ahí mismo empieza otra oración, y esa oración ya también me hace el contexto de que ya terminó. Antes de que almorzara había estado jugando fútbol. Quiere decir que en este momento en que usted está hablando ya estás haciendo otra cosa. Y por último dice Future Perfect Continuous, el futuro perfecto continuo. Dice you can use for uninterrupted finish actions. ¿Sí? Se utiliza para acciones interrumpidas finalizadas, ¿sí? En el futuro. Dice at the end of this week, al final de en el final o al fin de esta semana, I will have been playing soccer again. Al final de esta semana habré estado jugando fútbol otra vez. ¿Sí? Entonces, recuerden, muchachos, que esto es un abrebocas de todos los tiempos verbales, porque de verdad que es una lección. A cada tiempo verbal uno le dedica muchísimo tiempo para aprenderlo a manejar. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo? De que cada uno de ustedes analice esta tabla y trate de hacer una oración con cada uno de esos tiempos. Esa tarea va a estar publicada en plataforma para que la miremos y tratemos de hacer lo mejor de cada uno de ustedes. Con eso quedo contento. Entonces, muchas gracias por prestar atención, y la despedida en inglés. Thank you all for attending this presentation. Gracias a todos por asistir a esta lección. Bye bye. See you next time.